inicio, ¿va? Cuando les digo 4, les digo porque el grupo del profesor Keith Molgar, que era un profesor de neuroanatomía, descubrió una nueva meninge. Bueno, no la descubrió, ¿sí? Lo que hizo fue básicamente tipificarla de una manera general. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que en tu cerebro tú no tienes un sistema linfático, ¿ok? Entonces las guías lo que hacen es tratar de hacer todo este sostén y esta iluminación linfática, por eso es que se llama el sistema linfático, donde todos estos capilares arteriolares que pasan posteriormente estar en la corteza hacia lo más profundo de los surcos dentro del neurópilo, que por ejemplo conectivo propio de los vasos es que envía el líquido cefalorraquídeo hacia lo más profundo de estos surcos, es que en estos capilares están siendo sostenidos por pies de los astrocitos de la neuropenia. Y son estos pies de los astrocitos quienes tienen alrededor, en este espacio capilar, líquido cefalorraquídeo y astrocítico, varios canales de rocolina. Es decir, por presión y también por gradiente de presión oncótica y pulsátil, es que el líquido cefalorraquídeo pasa de estar en el espacio subaracnoideo hacia adentro del neurópilo, ¿sí? Que es donde se genera toda esta proteína tau, amiloides, desechos de productos metabólicos cerebrales. Si se continúa con esta pulsatilidad, es que todo este desecho metabólico cerebral se empieza a entremezclar con el líquido cefalorraquídeo y con el líquido intersticial. Y todo eso cae por las fibras blancas. Y gracias a que las fibras blancas se disponen como el tobogán, pues llega por también flujo convertido hacia los espacios perivenosos. Y de los espacios perivenosos llega a los senos, ya empieza a haber granulaciones, patatí y patatá. ¿Okay? ¿Qué pasó? Unos profesores de Estados Unidos, el profesor Jeffrey Leaf y la doctora Kirke Liedergaard, lo que hicieron fue empezar a noquear un montón de ratones. Los agarraron y con una pistola de aire los empezaron a noquear a toditos. Y con eso empezaron a también colocar trazadores de acuaporina 4 dentro de estos espacios subaracnoideos. Y gracias a estos espacios es que toda la membrana subaracno-linfático-like, o membrana parecida al tejido linfático, es que empezó a moldearse como si fuese una capa interior. Y es en ese sentido que molecularmente nosotros tenemos una cuarta meninge en la cual sucede el intercambio y el cambio de toda esta basura metabólica cerebral. ¿Okay? Para no hacerle largo, cuando tú tienes un TEC, cuando tú tienes una CB y todas estas cosas, mucho aparte de la cascada neuroinflamatoria propia del TEC, este sistema linfático disminuye, al igual que cuando no duermes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no duermes? Bostezas. ¿Sí? ¿Bostezas por qué? Porque estás básicamente enfriando los senos que tú tienes en el cráneo para poder enfriar el único lugar. Tú duermes, porque cuando duermes permites que estos espacios linfáticos se abran de maneras cuantiosas por inhibición noradrenérgica. Y todo este cambio metabólico puede ser posible. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen TEC? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen stroke? Con neuroinflamación, tienen una cascada metabólica brutal que continúa con un ciclo vicioso tóxico. ¿Sí? Y muy aparte de eso, el trauma y la falla de la melatonina impide que el paciente se duerma. Eso impide que haya una correcta eliminación de los metabólicos. Y se considera que esto sería la diana de la demencia pugilística. Continuando un poco más, hablemos de la dura madre. La dura madre es una membrana fibrosa gruesa, ¿sí? que está tañida en algunos lugares. Tiene dos capas, una capa externa, una capa interna. La capa externa se aplica sobre la cara interna del cráneo, mientras que lo que es la cara externa se aplica un poco más cercano al encéfalo, ¿sí? Se adhiere de forma variable, como pueden ver en la imagen, a la base del cráneo, ¿sí? Y en los agujeros que tiene la base del cráneo se va a continuar en forma de pendiente. ¿Ok? A nivel del cráneo, ¿no? A nivel del cráneo ustedes van a tener las inserciones que son la crista gallo,
ir a las suturas, ¿no? Está bien adherida a las suturas, y también se presenta la zona decolable, ¿sí? La zona decolable es la zona frontoesfenoidal, es la zona, podría decirse inclusive, más empezando por el terio hacia la circunferencia, ¿sí? Abarcando toda la región frontoesfenoidal, que es básicamente la zona más débil del cráneo, ¿ok? Que es cuando sucede algún tipo de trauma, esta zona se decola, hay una arteria muy importante que la venimos hablando desde la primera clase en anfiteatro, que también lo que ¿verdad? Exacto, ¿no? Que lo que hace es desgarrarse y empieza a decolar el espacio tibial, ¿no? Formando un hematoma tibial que, a diferencia de su contraparte estructural, es un poco mejor en cuanto a su pronóstico. ¿Qué más? No, este es básicamente una versión de Bernard, es un dibujo muy bonito, ¿no? donde hablas toda esta disposición de la dura madre, ¿verdad? Tenemos que la disposición de la dura madre empieza a formar repliegues diferentes y distintos, ¿sí? Teniendo a sus lados las cavidades de los senos venosos, ¿sí? Y sabemos que la diferencia entre los senos y las venas es que los senos son proyecciones de la dura madre, muchas de estas en formas triangulares, que permiten recibir toda esta fluencia de sangre venosa proveniente de otros tipos de vasos. Uno. Dos. Otras de estas proyecciones durales van a permitir lo que vienen a ser las celdas, ¿okay? Teniendo una proyección importante que va a dividir hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? La primera es esta, la tienda del cerebelo, ¿verdad? Forma el techo de la fosa posterior, como pueden ver acá, ¿no? Forma el techo de la fosa posterior, ¿sí? Está básicamente separando la porción del cerebro y del cerebelo y se inserta en dos circunferencias. Una circunferencia que es la mayor, que es esta, una mayor que es esta, chicos, que empieza desde la protuberancia occipital interna, sigue el surco del seno transverso de su porción horizontal, sigue lo que viene a ser la pars petrosa en el ángulo superior del hueso temporal y finalmente hace cuenta la incisura de lo que es el hueso trigémino y termina en las apófisis crinoides posteriores. ¿Ok? Posteriores. Y este es el entrecruzamiento del que se habla en cuanto a la tienda del cerebelo. No se dice que justo a nivel de la incisura temporal es que se entrecruza. Pero ¿a qué se refiere esto? En esta porción, en este haz largo, en esta circunferencia mayor, es que llega a la crinoides posterior, pero es en el haz menor, en el borde circunferencial menor, es donde llega a la apófisis crinoides anterior. Y ahí realiza la tienda. ¿Ok? En norte llega hasta la apófisis crinoides anterior, formando la incisura tentorial del cerebelo. Esta incisura es la única dirección que tiene la porción supratentorial e infra. ¿Okay? Y por este borde libre va a pasar un nervio muy importante. ¿Más? Es el nervio troquial. Es el primer nervio que se daña cuando tú tienes un edema cerebral que condiciona una hipertensión. ¿Okay? Y podría ser quizás hasta un signo periférico de la tensión. ¿Okay? ¿Qué más? ¿No? Tiene tres tabiques, un tabique lateral que es sagital, ¿sí? Un tabique medial que se fija hacia el esfenoides y un tabique transversal que continúa hacia el diafragma celar. ¿Okay? Y como pueden ver, esta misma cavidad de la tienda del cerebelo, ¿no? Implica que también tiene porciones cóncavas, ¿no? Y si ustedes lo ven de una manera pues arquitectónica, se podría asimilar tranquilamente a una iglesia victoriana. Entonces, ¿sí? Toda esta tienda va a estar formada por fibras que se van a cruzar entre sí, como pueden ver estos remolinos provenientes de esta tienda del cerebelo. ¿Sí? Es convexa, se baja posteriormente, es cóncava de manera transversal y finalmente se inserta aquí hacia arriba lo que viene a ser la hoz del cerebro, ¿verdad? ¿Por qué es una hoz? Porque es forma de una hoz, ¿no? Que tiene dos bordes, un borde superior y un borde inferior, que
la hoz en lo que vendría a ser el hueso frontal, principalmente por el cristal, ¿no? Estamos hablando de cristal. La confluencia de la hoz cerebral y lo que viene a ser la tienda del cerebelo, tenemos una estructura de seno muy importante, justo en la media, ¿sí? Que es el seno recto. ¿Okay? El seno es nada más y nada menos la confluencia de un seno, una vena, exacto, una magna y el seno superior, ¿verdad? Tenemos que la dura madre va a formar un tabique horizontal que va a cubrir básicamente la hipófisis del contacto de la base del cerebro y la única estructura libre va a ser el incisivo. Y justo debajo del diafragma se va a encontrar todo este seno cavernoso que les comento, ¿sí? Y estos senos cavernosos que son inclusive se piensa que al momento del nacimiento pues las aracnoides tuvieron papel en la cavitación. Estos lados son conectados, ¿no?, alrededor de la hipófisis mediante los senos cavernosos. ¿Okay? Entonces, en esta hoz del cerebro que estamos comentando, ¿no?, ya hablamos del seno recto, que es la intervención entre lo que es la tienda del cerebelo, bueno, la unión entre lo que es la tienda del cerebelo y los órganos del cerebro, pero nos estamos olvidando de un seno muy importante, que es el seno sagital superior. ¿Ah? El seno aquí, este seno es en forma triangular. Esta proyección es triangular. Tiene inserciones, esta voz del cerebro es convexa, comienza en el foramen ciego del hueso frontal, en cuanto a su borde superior, ¿sí? Digita todo lo que viene a ser la impresión del seno sagital superior en los huesos frontales, en los huesos parietales, ¿no?, que también en la hueso occipital, ¿sí? Y finalmente termina en la cresta frontal y en los ojos sagital medio, ¿no? Perdón, termina en lo que viene a ser la protuberancia occipital medio, ¿verdad? El borde inferior también es cóncavo y libre, comienza en la crista Galli, de huesos esmoides, ¿sí? Y llega hasta el borde posterior del hemisferio tentorio, que tiene una relación con lo que vendría a ser la cara superior del cuerpo calloso. Pero también tiene un área desnuda, ¿ok? Como pueden ver acá, va a cubrir todo el cerebro, no va a ser la separación solamente del cuerpo calloso, sino que hacia el lado anterior dejan los 2/3 anteriores, mediales, del lóbulo frontal. ¿Okay? Y esto va a condicionar también que se formen las distintas estructuras. ¿Sí? Nuestro seno sagital superior, nuestro seno sagital inferior que está cubierto, nuestro seno recto, y finalmente en esta protuberancia, en esta unión de la protuberancia occipital interna, tendríamos a lo que se llama la confluencia de los senos, prensa, aerófilo, torre. Para que ustedes vean cómo son las inserciones en cuanto a las hipófisis, ¿cierto? ¿No? Tienen que saber que el inicio del seno sagital superior empieza recibiendo la ampliamente de quién viene recibiendo la comunicante alguna emisaria que entra por el canal. Ahí va recibiendo varias protecciones con los vasos venosos de la función de la convexidad. ¿Sí? Estas conexiones, tanto venosas, se juntan hacia el seno sagital superior y forman puentes, lo que se llama venas puente. Estas pequeñas prolongaciones directas hacia el seno sagital superior no es que estén pegaditas, sino lo que están haciendo es formar un puente entre el seno sagital superior y las venas de la convexidad. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros sepamos dos cosas. La primera es la formación y la importancia clínica de la pirámide media. Y la segunda es la importancia clínica de la pirámide. Porque algo muy importante saber, ¿no?, es dominar todos estos espacios, ¿verdad? Tu dura en sí, y luego vamos a hablar de lo que debería ser la duda, que son las porciones frontales y temporales. ¿Sí? Y esas también delimitan en el hueso temporal unos surcos que se llaman los delimitantes. Hay bastante controversia en cuanto a si la
dura madre acompaña este medio en forma de que muy hacia adentro. Se está siguiendo también la ¿verdad? ¿Qué más me sirve? Pasos limpios, ¿no? Tenemos al seno sagital superior, ¿verdad? Luego tenemos ¿qué cosa? El espacio oral. Debajo del espacio oral tenemos la aracnoide, debajo de la aracnoide tenemos la vía madre, que tiene dos espacios, cuerpos láminas, ¿no? Pero el hecho de hablar de espacios limpios implica que nosotros entendamos dónde cruza qué. ¿Okay? Se supone que entre el hueso y la dura madre, esta parte de la dura madre, estaría cruzando la arteria meningia. Aracnoides, ¿pasa qué cosa? Las venas puentes, ¿sí? Es el lugar más frágil de las venas. El espacio subcutáneo. Es la vía madre que tenemos ahí. El espacio subaracnoideo, ¿sí? Es por donde pasan todas las arterias del líquido cefalorraquídeo y porciones de eso. Primero, ¿por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes de los tipos de hemorragia. Hemorragia epidural es ¿qué cosa? Es un sangrado arterial, ¿verdad? Si es un sangrado arterial, implica que la depuración va a ser mucho más arriba. ¿Okay? Porque si la las dos porciones, la porción central y la porción temporal, esta sería la anterior y esta sería la posterior, ¿verdad? De las occidentales, ¿no? Como yo les dije, es un líquido biconvexo, porque es un sangrado arterial agudo. Lo agarras, abres, sacas la calota, ahí se puede ver el hematoma. Solo lo limpias con una panita. Y listo, déjalo grabado. En el caso del hematoma sutural, que es sangre venosa, es un poco más complicado, porque implica que tú vas a tener que abrir la dura madre, limpiar todo alrededor del cerebro, pero miren, el sangrado venoso puede llegar hasta la línea media, y no te asegura que haciendo un espacio pequeño de abertura vas a limpiarlo. Al ver también lo que viene a ser la irrigación de la dura madre, es importante para ver los tipos de daño que existen, ¿no? O sea, la meningia media, que es rama de qué cosa? De la maxilar interna, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Y esta arteria se divide en dos, en una porción frontal, en otra temporal. Hacia frontal tú tienes la arteria meningia anterior, rama de las etmoidales, ¿verdad? Y hacia posterior tienes tus ramas meningias posteriores, occipitales, ramas de la arteria vertebral, ¿verdad? Bueno, hablemos del aracnoide. La aracnoides es una membrana tipo tela de araña, o laxa, está separada por este espacio, ¿no? A través del cual pasan estos puentes, de los senos, ¿no? Es aquí, en estas aracnoides, que tú tienes tus granulaciones aracnoideas, ¿verdad? Que son cuerpos granulares que están cercanos a los senos, ¿sí? Que es por donde va a permitir el intercambio de líquidos cefalorraquídeos. Pero gracias a este viejito de 80 años que se le ocurrió descubrir cosas, es que ustedes saben que el circuito normal del líquido cefalorraquídeo ya no es como ocurrió ese año. Vámonos un poquito a evaluar esta foto, puede ser una foto más esmática que asmática y interpendicular, ¿no? Que esta la hizo Fotobrain, es un doctor de México que hace particulares, que ustedes ven en los libros. Son estas. Son los esquemas de estas clavículas. Son los esquemas de todas estas confluencias, espacios, donde nacen las cisternas. Las cisternas son espacios virtuales fuera del sistema ventricular, donde pasan. Tenemos cisterna mil, ¿no? Importantes para ustedes, para que ustedes entiendan. El doctor Dante les habló en la anterior clase de encéfalos sobre un procedimiento, la tercerventriculostomía endoscópica. ¿Se acuerdan?
el tronco hay cisternas. La cisterna prepontina, la cisterna ambiens, la cisterna superior cerebelar, la cisterna medular, la cisterna magna. Es una membrana mucho más fina, delicada, muy vascularizada, íntimamente adherida a la superficie del cerebro, ¿no? Tiene dos capas, pero eso es histológico. No van a ver las dos capas de la madre en un examen. Los pesos histológicos también son básicamente acumulaciones de la membrana protegido por el hueso. ¿Okay? También son parte de la familia de los pesos histológicos. Aquí tenemos la llamada. Esta es la capa más adherida al cerebro. Es preciosa. No sé si ustedes lo vean así. Exacto. Para mí es un encanto cuasi sexual. Nosotros tenemos lo que vendrían a ser las cisternas. Las cisternas son espacios virtuales donde va a pasar este tipo de cosas. Cada cisterna, cuando tú abres, ¿cuál es un espacio? Recuerda que cuando hablamos de celdas, hablamos de las separaciones relacionadas con las infecciones de duda. ¿Sí? De acuerdo a las celdas, nosotros tenemos primero la cisterna quiasmática, que es mediana, única, entre el quiasma óptico por debajo y la cisura interhemisférica y la arteria portal. Esa es una. ¿Se comunica con qué? Hacia abajo, con lo que es la cisterna interpedular, hacia arriba, con la cisterna de lámina terminal. Esa es la que tienes que copiar también para la cisterna de lámina terminal. Y hacia laterales, con las cisternas de las fosas laterales, son estas. ¿Okay? Entonces, esta es tu cisterna quiasmática. ¿Okay? Luego tenemos la cisterna interpeducular, que es la anterior al mesencéfalo entre los pedúnculos, también es mediana, es única, entre el quiasma óptico por delante y el puente y mesencéfalo por detrás. Las comunicaciones son sencillas, ¿no? Hacia abajo, la cisterna pontocerebelosa, hacia abajo lateral, hacia abajo anterior, la cisterna prepontina, y hacia laterales también porciones superiores de las cisternas laterales de la base. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? Final, ¿sí? Que es esta, y de hecho la cisterna cuadrigeminal es la más grande de todas las cisternas. ¿Por qué? Porque esta cisterna es muy importante cuando quieres entrar a la región pineal. Imagínense cómo se opera la región pineal. A cada lado del lóbulo temporal, continúan con la cisterna de cilios, ¿verdad? Es básicamente pues, la cisura de cilios, está llena por un valle que es el valle ciliano, llena de varios y varios vasos, ¿no? Provenientes de la arteria cerebral media, un montón de herramientas. Es medial a la cisterna quiasmática, ¿no? Y por del mesencéfalo. O sea, los laterales al mesencéfalo, pues hacia aquí, ¿no? Laterales al mesencéfalo, tendrían su cisterna. Entonces aquí se ven casi todas las cisternas, ¿no? La cisterna quiasmática, las laterales, ¿verdad? La cisterna interpeducular, las cisternas ambiens, ¿verdad? Las cisternas cuadrigéminas, ¿cierto? ¿Listo? Finalmente, la cisterna vulvar. ¿Sí? Pero muy aparte de todo esto, hay dos cisternas importantes. Una es la cisterna magna. ¿Sí? La cisterna magna sería una de las conexiones terminales de lo que vendría a ser el ventrículo, el cuarto ventrículo. La cisterna prepontina de luz. No es que todo termina en imagen y de repente el líquido cefalorraquídeo se evapora. No, cefalorraquídeo. Entonces esa es la situación, ¿no? Tenemos tu cisterna quiasmática, tenemos tu cisterna interpeducular, tenemos la cisterna prepontina, la cisterna vulvar, final, tenemos alrededor del mesencéfalo las cisternas ambiens, entre lo que es cerebelo y la puente tenemos otra cisterna que es la cisterna pontocerebelosa, tenemos la cisterna cuadrigeminal, que es la cisterna, como le digo, más grande, ¿no? Finalmente la cisterna superior cerebelar también, y al final la cisterna magna, ¿verdad? Hablando de senos, ¿no? En cuanto a los senos, tenemos tipos de senos, ¿no?
superior, occipital inferior, recto, inclusive los senos occipitales, como se pueden ver aquí. ¿No? Inclusive los senos occipitales, como se pueden ver aquí, ¿no? Estos son el grupo supero-posterior de todos los senos, ¿sí? De ahí tenemos un grupo antero-inferior, que son el seno cavernoso, que son el seno petroso superior, el seno petroso inferior, y finalmente el grupo lateral de los senos transversos y sigmoides. Pero vamos por partes. ¿Ya? Son conductos de proyecciones ocasionados por las proyecciones orales, ¿no? Que transportan líquido venoso, forma casi siempre triangular hacia adentro, a veces tienen tabiques incompletos. En cuanto a la necesidad de hemodinámica, es que se hacen más grandes, como pueden ver aquí, el seno occipital superior, el inferior, ¿sí? Está en los 2/3 posteriores del borde libre de la hoz del cerebro. Ayuda junto a la vena cerebral magna o la gran vena del galeno a formar el seno recto, ¿sí? Las afluentes son las venas de la hoz del cerebro, venas del calloso, venas de los pelos del cinto, todas las venas del cerebro. El seno recto está en la inserción de la base de la hoz del cerebro, ¿no? Que es la unión básicamente del seno cervical inferior con la vena cerebral magna y se dirige posterior inferior hacia lo que viene a ser la protuberancia occipital interna, ¿verdad? Donde llega hacia lo que vendría a ser la confluencia de los senos, ¿sí? Tenemos los senos occipitales, ¿verdad? Los senos occipitales son senos pares de pequeño calibre, ¿sí? Que están en la fosa craneal posterior, en las porciones más cóncavas de esta fosa, nacen hacia el borde del foramen magno, como se puede ver aquí, nacen al borde del foramen magno, ¿verdad? Y desembocan en la confluencia de los senos. Pero no solo ahí, también desembocan en lo que vendría a ser el seno sigmoides, ¿sí? Y desembocan en algunas anastomosis que se hace en venas, ¿sí? Estos son los. Aquí está, este es el testur, el primero volumen del testur, ¿no? Cómo se está delimitando los senos occipitales, cómo se llega a la aerófilo, los senos transversos, etc. De impresión nítida de los senos occipitales, de los dos, ¿verdad? Y en la prensa aerófilo es esta, ¿no? Estamos hablando de que esta es la encrucijada venosa a nivel de la protuberancia occipital externa, más especial del seno sagital superior, del seno sagital superior, del seno recto y de las occipitales. Y estas van a desembocar en senos transversos, ¿verdad? El seno cavernoso, ¿sí? Lo tenemos a cada lado de la celda hipoficial. Y la celda hipoficial está delimitada por círculos llamar, se puede llamar diafragma cerebral, ¿verdad? Entonces, tenemos estos senos cavernosos a cada lado, ¿verdad? De la hipófisis, que tienen límites. El límite superior es la tienda del cerebro. El límite anterior es la fisura urticaria, perdón, el anterior sería la fisura urticaria superior, ¿verdad? Porque estamos hablando de seno cavernoso. Si estaríamos hablando de senos intercavernosos, diríamos que el límite anterior sería la fisura esmática, ¿verdad? Por eso es lo que es más. Inferomedial es el esfenoides y posterior a la encía turca y el vértice de la porción petrosa, ¿verdad? Recuerden que solo esto es el seno cavernoso, no todo es para el seno de hipófisis, ¿sí? Por diferencia en eso. La estructura está unida a su homólogo con lo que debería ser los senos intercavernosos, ¿sí? Y pues nada más, hacia lateral va a estar delimitado por qué cosas, por tres entes. Exacto, uno. En el néter se muestra inclusive el B2, pero el B2 no está considerado como parte del seno cavernoso. Y del contenido del seno cavernoso, ¿qué tenemos? Y este seno cavernoso va a tener afluentes hacia el interior, ¿sí? Va a tener afluentes faciales, va a tener afluentes parines, va a tener afluentes octáneos, o conocidos como mexicanos, ¿sí?
Este sería el seno petroso. Este seno petroso superior es el que pasa justo en todo el borde superior de la parte petrosa. Bien, su ángulo superior se dirige oblicuamente hacia atrás, ¿verdad? Cruza el nervio trigémino que termina en ¿qué? En el seno sigmoide, ¿verdad? No se confunde. El seno transverso, perdón, el seno sigmoide, ese es el seno transverso. ¿Sí? La única diferencia entre el seno sigmoide y el seno transverso es que el seno transverso empieza a ser una S itálica. Tiene mucho, solo que llamado de manera diferente. Y posteriores, cortinas, cerebrales, panes, todo lo que acuña esta porción temporal, ¿verdad? Y luego el seno petroso inferior, ¿verdad? El seno petroso inferior, ¿sí? Es a lo largo de toda esta sinfonosis petroccipital que se dirige oblicuo hacia abajo y hacia lateral. Se van a astomosar con su homónimo, ¿sí? Y hacia el tibus, aquí, y hacia el tibus, como pueden ver en esta imagen, forma un plexo, que es el plexo basilar, ¿sí? Y finalmente llega atraviesa el agujero rasgado posterior y drena directamente en la vena, ¿sí? Basilar, ¿okay? Para finalizar, ¿no? Comienza la protuberancia occipital interna, es la continuación de la confluencia de los senos. El derecho es generalmente más grueso, e inclusive se ha visto en poblaciones como esta, varios casos de neoplasia, ¿sí? Va a dirigirse antero-lateral, ¿no? Y sigue la inserción de lo que es la tienda del cerebelo propiamente dicha, correspondiente a lo que es el reparo anatómico craneal de la ligamenta superior, ¿verdad? Y se continúa formando una S itálica llamada